Parece que la animación para adultos japonesa puede no estar pasando por su mejor momento, esto por diversas declaraciones de los involucrados, en donde parece que no hay nuevos talentos que quieran producir estas obras, y esto puede también estar relacionado directamente que a diferencia del anime, las animaciones para adultos no han recibido la inyección del extranjero, ya que suele ser bastante difícil comercializar este tipo de contenidos y pues casi siempre suele consumir por medios no oficiales. Aunque eso ha cambiado con el pasar de los años, ya que hoy en día existen diversas formas de apoyar en mayor o menor medida, tanto a autores como a dueños de las licencias. Tienes plataformas como Coolmic, en donde puedes consumir el contenido pagando por unos tickets, los cuales utilizas para visualizar el contenido, ya sea en manga, video o de algún otro. Por otra parte, también tienes pequeños grupos o iniciativas que se encargan de traducir mangas al español de forma oficial y puedes comprarlos en DL Site. Todo esto a un nivel más general, al menos en Latinoamérica los esfuerzos han sido pocos, ya que lo único es Eternity que fue doblado por Anime Negai el año pasado. Y es que mientras repasaba sobre animes H que hayan tenido doblaje, me di cuenta de que en realidad estos han tenido un paso bastante extraño, tanto con subtítulos únicamente como con tratamiento completo al español, o a cualquier idioma en general, por lo que en este video repasaremos parte de la distribución de los animes H junto con los esfuerzos de doblaje que ha habido. Sin nada más aclarar, empecemos. Nuestro punto de partida es 1984, cuando nace Excalibur Films, una distribuidora de películas para adultos común, la cual sigue operando hasta el día de hoy, y todos sus productos se pueden encontrar en su sitio web. Estos se encargarían de distribuir películas live action únicamente hasta 2 años después de su fundación, es decir, en 1986. Ya que para 1986 empezaron a distribuir animes H, la forma en la que estas series fueron distribuidas no fue una forma tan convencional. Estas fueron lanzadas bajo una línea conocida como Brothers Grimm X-Rated Cartoon Series. Dentro de la serie o volumen 1, de este paquete se doblaron cosas como Telepathy Kyusai-Kyu y Lolita Fantasy Home 1. Un punto importante es que muchos de estos títulos de estas animaciones eran cambiados, como ya suele ser común en aquella época con el contenido que era traído de otros lugares. En algunas ocasiones, los títulos eran cambiados también con juegos de palabras en doble sentido. Estas serían las primeras animaciones para adultos en distribuirse de este lado del mundo, y también de las primeras en ser dobladas. Estos doblajes no respetaban tanto los guiones originales, editando por completo la historia e incluso el soundtrack original. Quizás lo que más llama la atención es cómo estas obras eran distribuidas, evidentemente en formato VHS, pero el contenido de las mismas es bizarro en sí. No es como que pusieras la cinta y las ovas fueran pasando, no, estas eran editadas para que las escenas subidas de tono duraran más, haciendo que las animaciones entraran en loop o en un ciclo, pues para que duraran más, e incluso escenas que no tenían que ver con otra ova eran puestas nada más porque sí. En general se describen en ocasiones como bizarros y grotescas estas ediciones. Lo curioso es que muchas de estas ediciones todavía las puedes encontrar en su tienda, y con solo ver las portadas o incluso los títulos, te puedes dar una idea de que siguen siendo editadas de esa manera. Pero a ver, aquí hay un punto importante que aclarar. Mientras investigaba me di cuenta de que existe un poco de confusión con respecto al doblaje de Cream Lemon, ya que se afirma que este fue lanzado en el primer volumen de X-Rated Cartoons, cuando en realidad no fue así. El doblaje de Cream Lemon llegó hasta un año después, es decir, en 1987, en el volumen 2 de estas recopilaciones. Y sí, la parte 10 de Cream Lemon tuvo doblaje. Esta parte en la versión original tiene subtítulos de Star Trap. Ese fue el título que se comercializó de la serie, es decir, le quitaron el título principal. También se comercializó la parte 3, la cual fue titulada como Fenders of the Universe. Para el volumen 3 de esta serie doblaré la parte de 17, 18 y 38 de Cream Lemon, las cuales tienen temáticas recargadas en cuestiones de magia y oscuridad, y pues para hacer alusión a su nombre, el volumen fue editado como Pandora, una trilogía erótica. Por lo que en total hubo 5 partes de Cream Lemon que sí tuvieron doblaje, esto en inglés. Si bien la marca Excalibur Films lo hizo por la vía legal, hubo otra que no tanto, y es que una marca conocida como Blue Animation, perteneciente a una productora de cine para adultos, se encargó de comercializar un montón de animes H de forma pirata. Supongo que de forma subtitulada únicamente, porque en lo que pude encontrar de información nunca se especifica, y en realidad hay poca información sobre esta distribuidora. Pero parece que al igual que como hacía la gente de Excalibur, se tomaban sus libertades al momento de editar el material original, alargando escenas, poniendo efectos donde antes no estaban, y a diferencia de lo que comercializaba Excalibur Films, esta distribuidora tenía sus series con censura. Seguimos con los años 80, pero no estoy seguro de en qué año, porque parece que algunos no se terminan de poner de acuerdo, pero digamos que fue a finales de los 80, entre 1985 y 1989, para que exista un marco de referencia. Una distribuidora conocida como Everest Entertainment se encargó de lanzar Cream Lemon únicamente de forma subtitulada. Lo curioso es que esta distribuidora es de Brasil. Sí, los animes H ya habían llegado a la TAM desde los 80s. A diferencia de Excalibur Films, estos solo habían distribuido las series de forma subtitulada y sin cambiar prácticamente nada del material original. Por lo que aquí no había ediciones raras, efectos que no estaban o que incluso la música cambiara. Quizás el punto más destacado es que las ovas no se comercializaron bajo el nombre Cream Lemon, sino como Sueños Húmedos o Mojados. El título lo traduje al español porque pues no sé pronunciar sueños húmedos en portugués. A diferencia de la gente de Norteamérica, en donde solo habían llegado 5 partes de la serie, en Brasil se llegaron a comercializar 16 partes en 7 VHS,
O bueno, eso es de lo que se tiene registro, y también se comercializaron sin censura. Ahora sí saltemos a los 90, para ser más específicos en 1990, en donde nace una empresa conocida como Central Park Media, los cuales distribuyeron cine asiático, anime e incluso manga y manga, pero terminaron quebrando en el año 2009. Pero regresemos a los 90. De los primeros títulos que distribuyeron fue Project Ako y Domion Tank Police. La primera era una película de 1986 y la segunda era una serie de OVAs, 4 para ser más específicos, las cuales fueron lanzadas entre 1988 y 1989 originalmente. Estos dos títulos fueron distribuidos con todo y doblaje. Project Ako fue distribuido en 1992 y Dominion Tank Police en 1993. Pero regresemos un año. Antes de que distribuyeran Dominion Tank Police, en 1992 doblaron Urotsuki Doji, una franquicia clásica o de culto de animación para adultos japonesa. Aunque estas no fueron dobladas bajo la marca Central Park Media, sino bajo la marca Anime 18, lo cual suele ser común en las empresas que creen otras divisiones para hacer otro tipo de trabajo u otro tipo de contenidos. Digo, más adelante veremos que otra empresa bastante conocida también lo hizo o lo hace. Pero regresando con Urotsuki Doji, lo que se dobló fueron las primeras dos iteraciones de la franquicia, las cuales fueron Legend of the Overfriend, o también conocida como la leyenda del Señor del Mal, y Legend of the Demon Wump, o también conocida como la Matriz del Demonio, todo esto en inglés. Lo curioso es que se dobló la versión teatrical. Esta versión dejaba fuera al menos unos 40 o 45 minutos de contenido subido de tono y explícito, y aún con eso, a los actores involucrados se les hacía algo grotesco y repulsivo, y pidieron que sus nombres fueran reemplazados con seudónimos. Algo que ya había pasado antes y pasará con otros ejemplos que veremos más adelante. Esta distribuidora solo se encargó de doblar en inglés las primeras dos iteraciones de Urotsuki Doji, aunque posteriormente siguieron doblando y distribuyendo más contenido para adultos, y también más anime que no tenía precisamente temáticas subidas de tono. Después de que en Norteamérica se le hiciera doblaje a las primeras dos iteraciones de Urotsuki Doji, un año después, es decir en 1993, España también les hizo doblaje a las primeras dos iteraciones de la franquicia. En teoría, el éxito de estas obras en Japón fue algo mediano, pero lo que hizo que se produjeran más secuelas fue el éxito que tuvo fuera de Japón, ya que se terminó siendo mayor al que había tenido en su propio país de origen. Las primeras dos series fueron llevadas por Manga Films a España. 2 años después, es decir en 1995, Kiseki Films dobló las últimas dos películas de la parte clásica de la franquicia, ya que en el año 2004 se tuvo una especie de reboot o remake, la cual es conocida como New Saga o Nueva Saga, y fueron lanzadas en el 2004, pero estas no llegaron a España, al menos de momento. Aquí voy a hacer un paréntesis enorme. Cuando hablé de Cream Lemon, había comentado que esta había llegado a LATAM, al menos en Brasil, únicamente de forma subtitulada. Pues la primera ova de animación H en LATAM fue doblada en Brasil, ya que se le hizo doblaje a Urotsuki Doji, al menos en la primera iteración de la franquicia, La Leyenda del Señor del Mal. El problema es que al menos yo no pude encontrar en qué año se realizó el doblaje o quién distribuyó la serie. Pero lo que sí se puede asegurar es que el primer H doblado fue en Brasil, así como también fueron los primeros en tener lanzamientos en VHS de este tipo de animación. Si quisiera jugar al detective, puedo intuir que esta primera iteración de la franquicia se habría doblado antes de 1997, pero solo es por poner una fecha límite, la verdad es que desconozco. Aunque es curioso cómo Brasil fue la primera parte de la región en tener tanto contenido H doblado como subtitulado. Dejando de lado Brasil, probablemente este es uno que todos se saben, y es que para finales de 1990, para ser más específicos en 1997, nacería una distribuidora bastante conocida, Media Blasters. Ellos se encargarán de formar distintas divisiones, las cuales estaban especializadas en diferentes tipos de contenido. Por ejemplo, en 1997 crearon la distribución conocida como Anime Works, los cuales, como su nombre lo indica, se encargaban de distribuir anime, o bueno, se encargan, aunque también tienen otros trabajos que no son de anime en esa división, como Invasor Sim. Posteriormente crearon en 1998 una división conocida como Kitty Media, la cual se encarga de distribuir animes H, y también en 1998 crearon otra división conocida como Tokyo Shock, la cual se encarga de distribuir cine asiático. En general, Media Blaster tiene para todos los gustos cuando se trata de distribuir cosas. Pero nos centraremos en 1997, cuando Kitty Media fue creada, ya que esta se encargó de darle doblaje a diversas animaciones para adultos, siendo su primer título doblado Orchid Emblem, OVA de 1996, la cual fue lanzada hasta 1997. En general, la gente de Kitty Media o Media Blaster se encargó de darle doblaje a varias series de esta índole, muchas las cuales pues no tienen registro debido a que supongo que nadie quiso hacerles páginas de Wikipedia, además de que por lo que pude leer en páginas como Anime News Network, donde sí están registrados los doblajes, parece que siempre usaron seudónimos, lo cual tiene bastante sentido, porque no será la primera vez que se utilizan para este tipo de animación como ya habíamos visto antes. Pero ya viene siendo hora de cambiar de milenio, ahora pasemos a los años 2000, ya que al menos en Europa la cosa con respecto al H y los doblajes de este empezaba a tornarse más interesante, ya que nació una distribuidora conocida como Yamentol.
los cuales en un principio solo se encargaban de distribuir películas, ya que la primera que distribuyeron fue The Royal Scandal, pero en el año en el que distribuyeron su primera película también distribuyeron su primera animación H, la cual fue Wordsworth, y siguieron distribuyendo varias series y a todas dándoles doblaje. Dentro de esta primera parte de los años 2000 podemos incluir el supuesto doblaje latino de Bible Black, el cual no tiene ningún indicio de que haya existido realmente, más allá de una declaración del supuesto director del doblaje. Y es que gracias a una investigación hecha por el portal Euronews se llegó a la conclusión de que existen varios puntos que no terminan de tener mucho sentido con respecto a la realización de este doblaje. Lo primero tiene que ver con el lanzamiento de la serie y el año en el que se hizo el supuesto doblaje, además de que le preguntaron directamente a los distribuidores y ellos comentan que no recuerdan nada con respecto a ello. Por lo que la existencia de este doblaje es más un mito que otra cosa, que se ha ido alimentando con el pasar del tiempo. Si me lo preguntan, esto me recuerda un poco al doblaje latino de Urusei Yatsura, en donde lo único que prueba su existencia son supuestas afirmaciones de la gente, y al preguntar a los involucrados, estos dicen no recordar realmente nada, y todo termina por ser bastante ambiguo. La diferencia es que en el caso de la Biblia Negra sí existen pruebas de las inconsistencias. Este doblaje en teoría no fue estrenado, y muchos deciden catalogarlo así, aunque personalmente me quedo con la versión de que no existió realmente. Pero pasando a un doblaje que sí existió, tenemos el de Darling. Esta animación para adultos fue distribuida en Norteamérica por Kitty Media. Esto quiere decir que en realidad nunca fue comercializado en Latam. Como era común con ese tipo de trabajos, el nombre tanto del estudio como de los involucrados terminó por ser cambiado por cuestiones de privacidad. Y este sería al menos el único doblaje latino que tendríamos de este tipo de animaciones en un buen rato. Para el año 2006 tenemos que el canal Animax se encontraba en un punto bastante sano, trayendo series de todo tipo y doblando sus series mayormente en Venezuela, aunque algunas fueron dobladas en México. Sin embargo, el canal también operaba en Brasil, por lo que se habían hecho doblajes en portugués, y es que en una convención un actor de doblaje de ese lugar comentó que la serie Moral Sisters había doblado, esto por parte de Animax. Posteriormente, eso terminó por ser confirmado también por una revista de aquella época, y la fuente, según eran los propios ejecutivos de Animax, aunque esto, al igual que con Bible Black, es de las cosas que son un poco ambiguas, ya que más allá de la confirmación por parte del actor de Brasil, no se tiene mucha información con respecto a este tratamiento. Esto sumado a que números después, la revista diría que se había equivocado con la información, y esta no era la primera vez que pasaba, ya que antes también había ocurrido y confundían información con respecto a un título de un anime. Pero siguiendo con la lógica con respecto al doblaje en portugués, se intuye que también debía haber intenciones o un doblaje latino de estas ovas, aunque todo es ambiguo, y al igual que con el doblaje de Bible Black, me quedo con que su existencia no es real. Pero la forma en la que suele haber personas que defienden dicha existencia tiene que ver con que exista otro caso de otro doblaje de Animax que mandó a hacer pero nunca fue estrenado, y esta fue la segunda temporada de Hellgirl, doblaje el cual fue confirmado por una actriz pero nunca llegó a estrenarse. 2 años después del supuesto doblaje de Immoral Sisters por parte de Animax, Yamento, la distribuidora española, dejaría de hacerle doblaje a las animaciones para adultos, doblando al menos registrados más unos 30 títulos. Como dato curioso, Immoral Sisters sí tuvo doblaje castellano. Entre los títulos más importantes o conocidos que se doblaron se encuentra la franquicia de Bible Black, doblando 2 iteraciones de la franquicia, Orígenes y La Noche de Walpurgis. Posteriormente, entraríamos en lo que parece una sequía con respecto al doblaje de este tipo de contenidos. No fue sino hasta el año 2020 en donde veríamos quizás el doblaje de algo que se acercaba a un anime H, y ese sería Los Reseñadores de Burdeles, ya que Funimation le dio doblaje en inglés en transmisión simultánea. Aunque posteriormente, debido a todo el alboroto de la serie, esta terminaría por ser sacada de su catálogo con todo y doblaje, y el único capítulo que se puede encontrar con doblaje actualmente es el capítulo 1, aunque por algunas declaraciones apuntan a que se llegó a doblar hasta el capítulo 2 o 3. Para este punto, Funimation sabía lo que la serie significaba, y es que por cómo funcionan los doblajes de anime en inglés es que se dobla todo o casi todo, pero con esta serie, a diferencia de las demás, la empresa decidió no acreditar a los actores, y tampoco hizo alguna promoción muy grande en Facebook o Twitter, ya que dejó a los actores la libertad para promocionar su rol, y pues ninguno lo hizo realmente. Ese mismo año nació otra distribuidora en formatos caseros centrada completamente en animaciones para adultos, solo que esta parece centrarse en los que tienen poca duración. Me refiero a Ansett Animation, esto en Norteamérica, pero lo menciono porque una de sus series, la cual es Showtime Utaonisan, tiene subtítulos en español y se puede comprar en tiendas como eBay. Esto es algo común que ocurra, que una distribuidora de Norteamérica le ponga subtítulos en español a alguno de sus lanzamientos en formatos caseros. Lo mismo ocurrió también con Sentai Filmworks y Red of Healer, en donde la serie sí viene con subtítulos en inglés y en español. Un año después, es decir en el 2021, Anime Onegai, que para ese momento seguía en fase beta, había adquirido una animación H para su distribución, Eternity, y le hicieron transmisión simultánea. El problema es que la versión que tenían se encontraba censurada, y no precisamente por los píxeles, sino porque las escenas subidas de tono estaban cortadas, además de que no había recibido doblaje, por lo que tenían una animación para adultos, sin lo que la hacía una animación para adultos. Durante todo 2022, o bueno, una buena parte, la plataforma se encargó de traer contenido ecchi y demás, trayendo cosas como Quasar of Stigmata, Samurai Girls y otras series con contenido erótico, pero fue hasta mayo cuando anunciaron el doblaje de Eternity.
Esto venía acompañado de que a la plataforma llegaba la versión conocida como Deluxe, la cual no tenía las escenas subidas de tono cortadas, pero sí tenía los píxeles de la censura. Esto debido a que si bien la plataforma opera fuera de Japón, esta tiene inversionistas japoneses, por lo que no podían modificar el contenido. A diferencia de una parte de los doblajes de los que he hablado en este video, todos los actores fueron acreditados con sus nombres e incluso estuvieron en una transmisión en vivo en YouTube por parte de la plataforma, en donde comentaban su experiencia haciéndole doblaje a este tipo de contenido. En dicha transmisión, por algunas declaraciones se puede intuir que entre sus planes tenían pensado hacerle doblaje a la serie cuando llegó a su plataforma, pero esa era la versión que tenía las escenas cortadas. Para el lanzamiento final, tanto la versión deluxe como la versión normal recibieron doblaje, convirtiéndose así en el primer anime hecho en tener doblaje que se comercializa en la región y estar en una plataforma de streaming. El doblaje de Eternity por parte de Anime Onegai parece que desató una especie de oleada de doblajes no oficiales, ya que pues parece que el público quería ver ese tipo de series con doblaje, lo que terminó ocasionando que en más de una ocasión alguna empresa se pronunciara, como lo fue el caso de Coolmic con Overflow, el cual al final de cuentas sí tuvo un doblaje no oficial. Y es que parece que este tipo de iniciativas hicieron que Anime Onegai en un determinado momento desistiera de seguir trayendo ese tipo de contenidos, ya que comentaron en un directo que una de las series que habían pensado traer era Overflow. Y debido a ciertos movimientos por parte de diversos grupos, decidieron mejor enfocarse hacia otro tipo de contenido. He estado hablando con ellos, sí estábamos nosotros, se los digo muy abiertamente porque lo hablé con el chico de licencias de la oficina de allá, y estaba precisamente ese anime que doblaron de manera ilegal. Estaba en nuestra lista, pero como lo doblaron de manera ilegal, yo creo que no es conveniente ya que lo traigamos, sobre todo porque veo que por ahí en redes hasta nos están diciendo cosas que no fueron. Están metiendo a fans de Anime Onegai que estuvieron supuestamente metidos en este proyecto, que digo, hacerlo como proyecto de entre amigos está muy bien, pero publicitarlo pues es abiertamente piratería, digo, lo siento, es la verdad. Sí, y la piratería solo es legal en Rusia. No, dicho así. Hola, joven. Pero debido a que una buena parte de su comunidad dejó en claro que sí están dispuestos a ver ese contenido de forma legal, pues parece que están reconsiderando retomar las negociaciones para tener más títulos de ese tipo. Como pudimos ver, la historia tanto de la distribución como de los doblajes de este tipo de contenido llega a ser algo irregular, y además parece que hay lugares en donde se ha logrado establecer como en su momento lo fueron en España o incluso en Norteamérica, donde Kitty Media sigue distribuyendo ese tipo de contenido. Y con respecto a LATAM, parece que se dejó en claro que el mercado gusta este tipo de series, y también puede ser algo que esté a punto de ser explotado. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.